La verdad siempre es importante, y hoy más que nunca, y al fútbol, el deporte más popular, le urge directivos, jugadores, entrenadores y promotores comprometidos. Hoy, en Un Café con Mariloli, el fútbol y su entorno. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarles. Hoy una noche más de Café con Mariloli. Todos los cafés desde luego que son especiales porque los invitados así son, muy especiales. Pero hoy la verdad es que de manteles largos porque pocos de ustedes van a tener la oportunidad de escuchar a este señor que ahora me acompaña sobre un tema apasionante para muchos, el fútbol. Guillermo Lara, ¿cómo estás, Memo? Muy contento de estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación y a tus órdenes. Mucho hay que hablar sobre este tema apasionante del fútbol. Mira, principalmente en esta ciudad, yo creo que históricamente se han establecido muchas cosas que prevalecen y que en determinado momento pues se han dejado avasallar por Monterrey, no sé por qué, pero para mí esta era una ciudad así como similar o ideal para poder hacer algo de lo que están haciendo en el norte. Yo creo que aquí es la ciudad ideal para hacer algo igual o mejorarlo. Claro. Porque hubo la pasión, hubo los campeones, hubo la sociedad involucrada en todo esto, que yo creo que es una necesidad que tenemos hoy en todas las partes de la República. ¿Naciste con fútbol? Yo creo que es como una genética, ¿no? Y después se hace como, yo creo que es la peor adicción que hay en la vida. No es el cigarro, no es el alcohol, yo creo que es el fútbol. Es una adicción que te genera mucha adrenalina, mucha pasión por muchas cosas y a lo mejor yo creo que yo también fui un poquito más apegado a buscar una justicia dentro de lo que es el fútbol profesional en México, junto con los líderes que yo seguí o que me guiaron en todo esto, que fue definitivamente Emilio y Paco Ibarra, que era también una persona que lideraba en esos sentidos y que conocimos en el camino mucha gente muy apasionada y que quería una justicia en el fútbol en su momento, y eso a mí creo que me contaminó para seguir peleando por la justicia dentro del fútbol hasta la fecha, ¿no? ¿Se puede hacer justicia? Yo creo que cada vez es más, bueno, pasó en el país hoy día, ¿no? Uh-huh. Si eso le preguntas a los políticos, a lo mejor te van a contestar muchas cosas, pero el PRI dominó por cuántos años, 70 y tantos años, uh-huh. Y ahora hay un cambio. Entonces sí se puede, yo creo que si se persevera y se siguen las cosas, sí se puede lograr cambios importantes. ¿Pero hay que ir contracorriente un poco primero? Yo creo que no hay que ir contracorriente, yo creo que hay que unificar criterios y hay que luchar por cosas que valen la pena, porque a veces peleamos cosas que son absurdas y que pasa el tiempo y se convierten en luchas obsoletas. Yo creo que aquí tener una ideología dentro de lo que es lo justo no existe, porque al final es una competencia. Uh-huh. Y todos compiten primero por intereses y después por cosas que son los deportivas, que a veces ya no dejan de ser lo más importante, ¿no? Claro, en muchas ocasiones todos aquellos quienes pues nos dedicamos a ver fútbol, a vivir fútbol, a confrontarte por fútbol, porque al final de cuentas tú le puedes ir a un equipo y yo le puedo ir a la Franja de Hueso Colorado y no estamos de acuerdo, pero pues esto es un tema de competencias. Y creo que en las competencias lo que hay que hacer al final me parece que es poder llevar a un término en el que todos ganemos. Yo creo que es así como, perdóname, pero como verlo muy platónicamente, ¿no? Así muy soñado. No existe porque en el mismo sistema no te permite hacer eso, la misma competencia no te permite. Yo creo que sí podemos tratar de que todos ir al filo, uh-huh. de lo que es un marco legal o un marco justo, uh-huh. pero al final es una forma de pensar no del fútbol, sino de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Y aquí en nuestra sociedad nos hemos acostumbrado malamente uh-huh. a tratar de sacar ventaja de todo lo que podemos, a ser irrespetuosos, a ser irreverentes. Y yo creo que es una de las cosas que están ahorita viendo nuestros políticos, hacer
un país mejor educado, ¿no? Porque ¿por qué en Europa pueden avanzar y pueden hacer cosas tan grandes, tan importantes? Pues porque yo creo que países que tienen una base de educación mucho más armoniosa, mucho más con más bases. Y también a la hora de que tú te confrontas con una persona que tiene educación, también cambia la competencia. Claro, ¿no? Depende a quién tengas enfrente. Ahora, si nosotros trasladamos todo esto de lo que estás mencionando, mucho pasa en la política, pero también dentro del fútbol tiene su política. ¿Antes había mejores empresarios que hoy? Con otra mentalidad, no mejores o peores. Yo creo que hoy los empresarios son muy exitosos porque tienen nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevos todo. Pero yo creo que menos gente comprometida con la sociedad. Yo creo que los empresarios exitosos se están yendo del país, se están yendo no solo a Estados Unidos, están yendo a Europa, se están yendo a todo porque al fin y al cabo son exitosos, ¿no? O sea, ¿dónde está el dueño de Cervecería Modelo, el ex dueño de Cervecería Modelo? O sea, está en el extranjero. Y así te puedo mencionar muchas empresas que se fueron. Sí. Entonces yo siento que hoy los empresarios están poco comprometidos con la sociedad. Y el fútbol es parte de la sociedad, es importantísimo. El deporte es formación, el deporte es básico. Y nadie apoya esas cosas porque no les genera el gusto de generar esa situación. Entonces, pocas instituciones como vuelvo al ejemplo de Monterrey, ¿no? Tienes tú empresas como Cemex o como mismo cervecería que siguen patrocinando, siguen promoviendo, FEMSA, que tú dices es un monstruo, pero que tienen dentro de su organigrama, dentro de su presupuesto, ayudar al deporte, como debería de ser en todos los estados. Hoy todos los estados escatiman más dinero para promocionar el deporte. Sí, claro. La educación, cuando deben de ser los presupuestos más jugosos o mejor. Más holgados. Más honrados, pero hoy pelean eso y todos quieren construir y desarrollar cosas y todo. ¿Y para qué construyes una escuela si no va a ir nadie? Claro, y si no tienes una sociedad, al final de cuentas educada, con deporte, sana. Ese es un asunto también, desde luego, importante. Y toda la gente tiene miedo los empresarios tienen miedo a invertir en promover el deporte, en hacer todas las cosas. Por eso yo creo que hay una crisis ahorita a nivel... o sea, yo creo que ustedes mismos en televisión lo padecen, la misma situación de búsqueda de talento, de generar talento, de hacer cosas así. ¿Por qué? Porque los empresarios en determinado momento cada vez están más escépticos. Dicen, no, es que mi hijo se maneja con puros redes sociales y ya no ve televisión abierta. Pues entonces que la gente veamos televisión abierta, háganla atractiva, háganla que sea un evento otra vez importante. Llamativa. El fútbol, ¿no? Dices, oye, el fútbol, una cadena de televisión se le hace el Viernes Botanero. Y tuvo éxito. Y son los peores equipos de la liga. Sí. ¿Cómo llegas tú al fútbol? ¿Cómo llegas a ser empresario? Pues parte muy importante por casualidad, ¿no? De que la necesidad que tenían mis compañeros cuando jugábamos, de tener un apoyo en determinado momento en cómo hacer un contrato, en cómo relacionarse con equipos. Yo estaba jugando y viviendo en Estados Unidos, entonces muchos querían ir a jugar y a vivir a Estados Unidos. ¿Te pagaban mejor? Me trataban mejor, a lo mejor, ¿no? O sea, era como una novedad, y sigue siendo una novedad lo que pasa en Estados Unidos, pero ahora ya con más bases. ¿Cuánto ganaste en tu primer sueldo? 5,000 pesos, aquí en México, mi primer sueldo. Y llegas a Estados Unidos y lo mínimo que podía ganar un jugador profesional por el sindicato era $90,000 por un torneo. Mira. Entonces era un abismo de diferencia. Claro. Entonces eso te movía y entonces se hacía muy atractivo. Entonces me empezaron a contactar excompañeros que tenía yo y empiezo yo a hacer cosas que promueven a la comunidad hispana en Estados Unidos y me va muy bien, la verdad, que era una situación muy interesante de incursionar en eso. Hoy hay muchos... ¿Cómo pudiste ir allá? Pues porque me invitaron jugando un partido amistoso con el equipo que jugaba en México. ¿Con quién jugabas?
con Pumas. Fuimos a una gira y de ahí me invitaron a jugar en un equipo en Detroit, Michigan. Y pertenecía a la liga y ahí me quedé. Iba por 6 meses y me quedé 15 años viviendo allá. Nada más. Entonces me trataron bien. Claro. Y de ahí surge la idea de cómo hacer una mejor representatividad para el jugador, para más apoyo. Pues surge el trabajo. Yo la verdad que era una situación muy empírica, porque nunca tuve bases para poder decir, sí, me preparé para hacer esto. Fui aprendiendo a hacer las cosas. Conforme te iban sucediendo. Exactamente. Y me reuní con gente siempre conté siempre con buenos asesores por la vida, como siempre mayores que yo o más o menos. ¿Tú tenías representante? También en el aspecto de representar al amigo, al compañero, siempre hacía el caso. Tú conoces a una persona que siempre sus consejos eran muy sabios, como Miguel Mejía Barón. Sí, claro. Que siempre sus consejos eran muy cortos, pero muy sabios. Como muy jugador. acertados. Héctor Sanabria, como siempre muy puntual en sus cosas. Y después en el proceso vas conociendo como a gente como Manolo Lapuente, y como dirigente siempre fue como una piedra en el zapato, pero siempre Emilio Maurer, que Por siempre ejemplo. era mi despertador, porque es así como era apasionado y todo. Eran 2 horas de diferencia, yo vivía en Los Ángeles y él en Puebla. ¿Pero cómo lo conoces? Pues porque le ofrecí a algunos jugadores para hacer, y me invitó a venir a Puebla él. Yo vivía en Los Ángeles y después me apasionó mucho los proyectos que él tenía, que eran de siempre como un poco revolucionados, ¿no? De cambiar socias claro. y de no ir con la corriente ser campeón. Siempre, claro. O sea, él manifestó la situación de que yo quiero ser campeón, ¿qué necesitas? Pues, talento. Y vamos a buscar el talento, y hizo, yo creo, los mejores equipos que ha habido en la historia de Puebla. Esto se pone bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida, porque ahí viene una gran historia de cómo se conocen y al final, ¿qué podemos hacer? Pues tener en cuenta cómo llegamos a ser campeones también en Puebla, ¿no? Y eso tiene que darse en equipo. Volvemos.